Mientras apreciamos lo que sigue ocurriendo, agradezco que nos acompañe aquí en la Plaza de San Pedro el padre José Alberto Medel, vocero de la diócesis de Xochimilco. Gracias por acompañarnos, padre. ¿Cómo está? Hola, muy bien, buenas noches. Aquí ya oscureciendo y un poco fresco en Roma. A tus órdenes. Así es, pero las cosas en cuanto a la presencia de personas, pues se quedan de lado en cuanto al clima, ¿no? Fue un día caluroso, el que vivimos, está haciéndose fresco ahora, pero hay mucho calor humano, ¿no? Decía yo, una mezcla de sentimientos alrededor de este lugar. Exactamente, yo creo que para nosotros los creyentes siempre la muerte tiene este doble sentido. Por una parte es triste separarte de las personas que amas, pero por otra parte tenemos la fe de que vamos con Dios y que un día resucitaremos. Y yo creo que además en el ambiente pascual en el que estamos, esto adereza un poco este acontecimiento. Por eso se puede sentir esto en el ambiente de la gente ama al Papa, están aquí con tristeza y al mismo tiempo con alegría, y por eso se ha dado cita a tanta gente. Desde que se supo la noticia, inmediatamente mucha gente vino a rezar. Ayer también hubieron muchas personas aquí en la Basílica de San Pedro, y hoy en la mañana ni se diga. Yo tuve la gracia de estar desde muy temprano para ser de los primeros en pasar, sabiendo que iba a haber mucha gente hoy, y seguramente conforme vaya pasando el tiempo seguirá arribando más gente. Y ya en la mañana me costó trabajo entrar. Yo me formé a las 7 de la mañana y entré. Llegó tempranísimo, a las 7 de la mañana. Así es, precisamente para presenciar el traslado de la Capilla Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Y pues entré, exactamente estaba yo ante el Papa a la 1 de la tarde. Entonces, ciertamente, si así estuvo hace rato, yo creo que ahorita ya qué hora es de la noche y sigue llegando gente, y así serán estos días. O sea, ¿cuánto tiempo hizo entonces el padre? Desde que llegó a las 7 hasta que pudo pasar al interior de la basílica. 6 horas de estar parado en el sol, porque efectivamente el sol aquí, el clima en Roma es muy particular. Ahorita está fresco, frío, pero al mediodía estaba muy caliente y aquí no hay protección. Además, el colonato, las columnas son blancas, se siente más el calor, la luz del sol. Pero bueno, pues finalmente yo creo que como todos los peregrinos, la experiencia lo vale. Personalmente, ¿cómo fue su experiencia de pasar a la Basílica de San Pedro y despedirse del Papa Francisco? Pues es una emoción muy grande, ¿no? Finalmente uno lo ve como una gran figura, ¿no? Aunque yo soy sacerdote, a lo mejor mucha gente pensaría que si somos sacerdotes o obispos o cardenales estamos como más cerca del Papa, no en la fila, ¿no? Pero pues no, también a nosotros, como todos, nos toca ser un cristiano de a pie. Sin embargo, una vez tuve la oportunidad de poderlo saludar de mano, y pues ahora encontrarlo difunto primero es impresionante, y como decía, da un dejo de tristeza, a pesar de que no es un familiar muy cercano, da un dejo de tristeza, pero ciertamente estar ahí, verlo reposar con una gran paz, sin duda fue un hombre que creo que puede estar ante Dios diciendo: cumplí con mi deber, y así durmió, así murió. Él mismo decía que le tenía cierto miedo al dolor. No sé exactamente qué habrá querido decir. Yo creo que todos le tenemos miedo al dolor, ¿no? Pero él le pedía a Dios la gracia de una muerte serena, y dice su enfermero que pues se levantó a las 6 de la mañana, estuvo 1 hora bien, y de repente todo fue muy rápido. O sea que Dios le evitó aquello que él tenía miedo, yo creo que también como recompensa sus fatigas. Pero cuesta trabajo entender que todavía hace 3 días estaba aquí recorriendo esta plaza de San Pedro, el Papa, y hoy nos estamos despidiendo de él, justamente aquí. Exactamente, mira, yo estaba en México porque soy párroco allá también, y estaba celebrando la Pascua, viendo las noticias más tarde sobre la bendición Urbi et Orbi. Yo lo vi, y bueno, pues sí, sabíamos que estaba enfermo, su semblante era complicado, ¿no? Luego todavía dijeron que salió a dar un recorrido en Papamóvil. ¿Tú qué piensas? ¿Está mejor? ¿Se está recuperando? Para hacerlo es que está mucho mejor, ¿no? Yo salí de México a las 7 de la noche, y en el vuelo hacia Roma, cuando exactamente aterrice, un italiano me toma del brazo por atrás y me dice: ¿sabes que murió el Papa? Y efectivamente no podía creer. Dije: ayer lo vimos
bien, digamos, ¿no? Y ahora está muerto. Bueno, pues la verdad es que así es la vida. Un día, cuando menos nos lo imaginemos, ya no estaremos y esa es la realidad que nos toca a todos. Todos somos mortales, pecadores, estamos en el camino y bueno, pues ahora le ha tocado al Santo Padre y hay que rezar por él. Estando aquí en la Plaza de San Pedro, el lugar desde que muchísimas veces se emitieron imágenes, mensajes del Papa, aquí fue donde se dio esta escena que marcó el papado y la historia del siglo XXI, que es cuando el Papa rezó en aquella época de la pandemia, ¿no? El Papa solo, cuando esto estaba completamente vacío. Usted como mexicano, como sacerdote, que seguramente ha estado platicando con más católicos mexicanos que están aquí, ¿qué percibe del legado del Papa? Bueno, mira, yo lo diría en 3 palabras. Ahora sí que para usar el mismo estilo del Papa Francisco, 3 palabras. Yo creo que la primera palabra es pobreza, ¿no? Esta imagen que tú estás diciendo es la verdadera pobreza. A veces endiosamos la pobreza, pensamos que el pobre es el miserable y no necesariamente. Porque como lo sabemos por el Evangelio, la pobreza es del corazón. ¿Qué quiere decir esto? El no depender de las cosas materiales. El Papa no era pobre en este sentido. El Papa usó los recursos materiales para ir hasta los últimos rincones del mundo, para tocar a todas las personas. No podría ser una persona miserable, cuando quiero decir esto me refiero a no tener nada. No puede ser alguien que no tenga recursos para hacer el servicio que él realizó. Entonces la verdadera pobreza está en darle a las cosas su uso debido, y en esto el Papa fue un gran ejemplo. Él personalmente era austero, se dice que apenas murió con $100 en su cuenta o en sus ahorros. Efectivamente no tenía nada, porque tenía lo que necesitaba para hacer su servicio. Entonces eso nos enseña mucho en un mundo de tanto materialismo, donde precisamente él mismo lo decía, el corazón de las guerras está en la avidez de tener, del poder. Entonces, primero, pobreza. La segunda, creo que la palabra que está además en su lema de pontificado, misericordia. Y misericordia no quiere decir perdonar solo por perdonar, sino perdonar levantando. Esa es la verdadera misericordia. A lo mejor la palabra moderna más similar sería empatía, pero es algo más que empatía, es decir, es entender que el otro tiene una historia, que si se equivocó es porque tiene razones, porque algo lo hizo equivocarse y eso no lo califica como persona. Por eso el Papa siempre miró más allá. Yo creo que en temas muy polémicos, para algunos no tendrían por qué ser polémicos para alguien que cree en Cristo, pero él supo tender la mano a gente que parecía excluida de la iglesia, porque nunca ha sido excluida de la iglesia, como por ejemplo los homosexuales o los divorciados vueltos a casar. Él decía, la iglesia es como un hospital en guerra. Tú no vas a regañar al que esté herido, no, lo levantas, lo curas y ya después ves su vida. Aquí lo mismo. Entonces él nos imprimió mucho esto, por eso el mundo lo quiere, porque fue una persona que mostró este rostro de misericordia. Y la tercera palabra pues es la humildad, y la humildad no quiere decir tampoco estar escondido, ser agachón, o como a veces yo le digo a mis fieles, es tener el síndrome de la muñeca fea, no escondidos por los rincones. No, la humildad es dar lo mejor de ti. Reconozco mis riquezas y las pongo al servicio de los demás. Y esto fue lo que hizo este Papa, con mucha sencillez, con mucha naturalidad. Lo que podía lo daba, lo que no podía lo daba. ¿Cuántas veces vimos en él expresiones de emociones que nosotros calificaríamos de negativas, que no lo son? Por ejemplo, precisamente en México, cuando una persona, me parece que fue en Michoacán, donde alguien lo quiso saludar y como que lo jaló, y él se molestó naturalmente y luego se hizo un escándalo. Pero un hombre fresco, un hombre natural, un ser humano tal cual, ¿no? Con emociones, pues, y eso es lo que nos tiene que ayudar, porque a veces somos demasiado, no quiero decir una palabra muy fuerte, pero a veces somos como doble cara, ¿no? Y a veces se nos olvida que estamos hablando con personas. Entonces yo creo que la humildad parte de reconocer lo que soy para reconocer
el otro lo que es, porque de ahí se desprende la fraternidad de la que él tanto hablaba. Por eso podía sentarse con un musulmán, con un budista o con un ateo, con fraternidad. Entonces creo que esa es parte de su legado. Y por eso explica uno que tantas y tantas personas se encuentren esta noche aquí en Ciudad del Vaticano. Padre, muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus palabras y platicaremos en los siguientes días, Claro. ¿qué le parece? Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Saludos. Padre José Medel, de la diócesis de Xochimilco.